Y usted sabe que ya en los orígenes, en el texto mismo del Génesis, la creación del mundo, bien aparece lo que alguien llamaría una disfunción de la familia humana. Y desgraciadamente en la familia es donde se dan, en el núcleo más chiquito, generalmente los peores dramas. Caín que mata a Abel, los celos, las situaciones. Claro, lo digo porque, bueno, no vamos a entrar en lo que es un brote psicótico que va más allá, por ahí de lo que podemos cotidianamente vivir y difícil explicar lo que aconteció ayer con esta mujer que mata a sus hijos y a su marido y después se suicida. Seguramente está más allá de lo normal, pero todos los asesinatos en general están más allá. Vamos a ver qué nos dice esto de las familias disfuncionales y los peligros que hay que mirar, cómo mirarlos. Un especialista, es psiquiatra, con lo cual vamos a ver cómo lo elabora el doctor Georgie Weil. Querido Georgie, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Miguel. Voy a empezar primero refiriéndome al nombre de tu espacio, pensando en las noticias con el director. Y no es un título menor. Pensar significa poder, desde un dron mental, tratar de comprender la realidad. ¿Y qué significa director? El que hace la elección de cuál es el tema que hay que investigar. Por supuesto, estamos frente a una tragedia. Y esto nos lleva a otra situación. Es una tragedia unifamiliar. No quiero con esto sonar como minimalista de la situación, pero el ser humano solamente puede pensar las cosas en términos de una unidad. Es decir, podemos empezar a pensar en la violencia intrafamiliar a partir de este episodio trágico de ayer. Porque quiero decirte, esto sucede todos los días en millones de casas, no la violencia extrema de asesinar. Dicho sea de paso, la palabra asesino es una palabra de origen árabe que significa ashayan, el que consume hashish para poder generar una acción. Es decir, implica un estado alterado de la mente. No es lo mismo matar que asesinar. No es lo mismo matar que asesinar. Y vos te referiste recién a la Torah. La Torah prohíbe asesinar, no matar. Uh-huh. Porque nosotros matamos en función de leyes que ejecutan de pena de muerte o matamos para comer. Entonces, el asesinato es otra cosa. Es un estado mental alterado, profundamente alterado. Ahora bien, vayamos a la generalidad, porque pensando en las noticias significa eso. A partir de un episodio en donde, bueno, la dramática no la conocemos todavía, pero parecería ser un desborde psiquiátrico extremo, se produce este asesinato. Pero yo voy a Génesis otra vez, y discúlpame. El versículo 2, el capítulo 2, versículo 24 dice, un día el hombre se irá de la casa de su padre y su madre y se juntará con su esposa en una sola carne. ¿Mm? Es decir, el mandato de construir la familia y de la procreación. ¿Por qué traigo esto? Porque nosotros, los seres humanos, tenemos mecanismos ambivalentes para ir construyendo un vínculo. Es decir, nos acercamos en función de afecto, de simpatía, hasta que desarrollamos el amor. Pero las actitudes que vivimos dentro de casa generan cosas ambivalentes, ¿no? Uh-huh. Si yo me enojo, en ese momento no estoy amando, por la estructura misma del concepto de enojo. Viene del latín, inodio. En el momento que estoy enojado no estoy amando, no estoy pensando, estoy enojado. El otro concepto importante es la idea de autoridad. La autoridad se ejecuta a través del ejemplo. Lo otro, cuando me pongo a gritar, cuando me pongo a dar penitencias, a castigar, es autoritarismo, que es una distorsión absoluta de la autoridad, ¿no? Entonces, yo no es que dejaría de lado porque no podemos dejarlo, existió una masacre de ayer, pero sí trataría de volver al título de tu programa, ¿no? Pensando en las noticias, ¿no? La noticia de todos los días es que hay millones de situaciones de violencia intrafamiliar que no son tan dramáticas como estas, pero sí van esmerilando el vínculo y van generando situaciones de naturaleza emocional psicológica
que van a ir repitiéndose generación en generación, ¿no? Qué importante, Eh, Giorgi, todo lo que has dicho y quiero volver a esto, ¿no? Porque el caso de ayer es extremo, dramático, dos adolescentes, el padre, la madre, lo que ya conocemos. Pero estás hablando, y lo dijiste, de alguien que, todo dice, estaba con sus facultades absolutamente alteradas, aparentemente incluso producto de medicamentos, esto también lo mencionaste cuando hablaste de lo que significa poder llegar a un extremo como este, que es haber perdido absolutamente la capacidad de pensar y la conciencia, por decirlo así, si se puede. Aparece algo que nos es imposible entender, excepto en esas experiencias de alguien que entró en un brote con lo que haya sido, ¿no? Por todos los motivos. Pero la violencia intrafamiliar, que no llega a estos extremos que has planteado, está tan presente, como has dicho, y digo, ahí hay que, claro, para no llegar a un extremo y además para no padecer, porque tampoco un ser humano nació para vivir en un vínculo tóxico, en una familia tóxica, donde hay violencia de distintos niveles. Bueno, hay que estar muy atentos y hablaste del odio que niega la capacidad de amar. Digo, ¿cómo se hace y qué señales, por decirlo así, se deben detectar para a tiempo tratar de trabajar esto y si es que es trabajable, porque, bueno, me imagino que todos tenemos una cuota de violencia, la pregunta es cómo hacemos con esa cuota para que no desborde y para que no se transforme en un martirio dentro de tantas familias que viven con situaciones de violencia. eh, voy a contarte una expresión que sucedió en una sesión familiar con los padres con un adolescente adicto. El padre a los gritos le dijo, te voy a domesticar. Y la mujer le dijo, no lo trates como al perro. Entonces los interrumpí y dije, disculpen, domesticar viene de domus, que significa casa. Lo que está diciendo el Señor, pero lo está diciendo de un modo tan intenso, es te voy a hacer una persona que pueda convivir en casa. Eh, el tema de lo que es la violencia intradoméstica tiene que ver con la dificultad en la convivencia, vivir con. eh, la mayoría de las casas conviven dos generaciones, en algunos casos tres generaciones, que tienen expectativas de la vida que son diferentes. ¿Sí? Eh, Generalmente los disparadores de la violencia intrafamiliar, generalmente, es el vínculo entre la generación de los hijos y los padres que piensan y viven situaciones de modo diferente. La otra violencia, eh, digamos, silenciosa, no estoy yendo a los casos extremos, Miguel, estoy hablando, la otra violencia silenciosa es la ambivalencia entre el amor y el miedo que hay en la relación de pareja. Nosotros pensamos que el 100% de los casos de violencia doméstica es el hombre que lo ejerce sobre la mujer. Bueno, para sorpresa, eso es lo que nosotros pensamos, no es la realidad. La realidad es, y el caso dramático de ello está bien, puede ser un brote psicótico, no sé, pero la violencia la puede ejercer la mujer tanto como el hombre. Entonces, el tema central es poder trabajar y analizar la estructura del vínculo afectivo. Si prevalece el amor, que implica mirar cuáles son las necesidades del otro para intentar satisfacerla, y esto funciona de un modo biounívoco, tenemos armonía. Si esa relación de amor no es verdaderamente eso y tiene rasgos ambivalentes de celos, de envidia, de todos estos aspectos que están presentes en nosotros, y se desbalancea, aparece la violencia como respuesta. La violencia es algo natural cuando no hay una estabilidad del amor. Es decir, no es excepcional. Ahora, ¿cómo se trabaja? Siendo adultos. Siendo adultos, ¿qué significa ser adulto? Poder pensar estratégicamente qué quiero, qué quiero. Es lo que no tiene el adolescente, es lo que no tiene el individuo violento. Y agrego algo que es una obviedad, pero que es absolutamente imprescindible, me parece agregar, la palabra. Es decir, lo que finalmente media entre los vínculos entre los adultos es justamente cuando aparece la palabra. La violencia es, de alguna manera, la expresión ante la falta de palabras, ¿no? El diálogo familiar, la palabra como mediadora.
entre menos palabras, aunque parezca, ¿y cuánto habla esta pareja? Bueno, habla mucho, eso ayuda a que todo el resto se diluya. ¿Es así, Georgie? Sí, eh, siempre caigo en la etimología de las palabras. La palabra palabra significa parábola y lo que sale de la boca, lo que arrojo la boca. Ahora, si yo en este momento te contestaría a los gritos con las mismas palabras, esa palabra no tiene efecto de palabra ni de diálogo, sino tiene efecto de cachetazos verbales. ¿Mm? Entonces también depende de cuál es la capacidad que tengo de comunicarme con las palabras, entendiendo el mensaje que necesito transmitir, pero abriendo el interrogatorio de qué es lo que el otro escucha y qué es lo que el otro piensa. Y eso se llama diálogo. La palabra diálogo significa diálogos, aprender a través de la palabra. El proceso de diálogo es lo que construye un vínculo estable en donde puedo sí decir en determinado momento mi disconfort en relación a una persona, sin necesidad de entrar en una situación violenta. El diálogo permite eso, la palabra permite eso, trae conceptos. Y en función de esto, ese es lo que yo dije antes, el concepto de autoridad es, autoridad significa que sí se ejerce, pero en función del ejemplo. No hay teléfono en la cena. Bueno, no hay teléfono para nadie. No para los chicos y el papá sí, la mamá sí. Diálogo significa además poder escuchar al otro, no es monologar, que también es algo muy importante cuando ya ahí simplemente son esas palabras que ejercen violencia porque no hay diálogo. Todo esto, para de alguna manera, es verdad que dar recetas es imposible en la vida, pero ¿qué alertas debería alguien tener cuando siente que hay cosas que en la familia no están bien y que aparecen signos de violencia? Eh, yo creo que tu pregunta es la llave para que muchas personas puedan empezar a utilizarla. Es cuando no comprendo algo. Si mi vínculo es de amor y viene algo que no está dentro de lo que es la partitura musical del amor, esa sinfonía se transforma en cacofonía, en ruido. Cuando aparece ese ruido tengo que detenerme y pedir ayuda, sin duda pedir ayuda. Yo creo que ese punto es parar y no seguir, no entrar en la vorágine del grito, del monólogo sin sentido, y bueno, parar y buscar la ayuda para poder empezar a dialogar nuevamente. Señores, qué importante que son estos minutos siempre que tenemos con el doctor Georgie Weil para esto, para dialogar, para pensar y ojalá a alguno le resuenen. Los casos extremos, como la tragedia de ayer, están, pero no hay que llegar a eso, sino que hay que trabajar mucho antes, cuando no hay patologías que a veces son imposibles de resolver, como tal vez lo que pasó ayer. Hay otras que sí podemos trabajar y hacer que la vida sea lo que tiene que ser. Georgie, abrazo grande como siempre. Gracias, que estés bien, Miguel. El doctor Georgie Weil, violencia intrafamiliar, para estar siempre atentos.